Perfecto. Ahora pasamos a otra función muy importante dentro del storage empresarial, la migración de datos. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. La migración permite mover datos de un lugar a otro sin interrumpir el servicio. ¿Qué es la migración? La lámina la define como el proceso de mover los datos desde un lugar de origen hacia un lugar de destino mientras el sistema continúa funcionando normalmente. En otras palabras, migración significa mover datos sin generar tiempos de inactividad. Quedándolo a un ejemplo práctico, imaginen que tienen un sistema de almacenamiento antiguo y desean trasladar toda la información a una plataforma más moderna. Gracias a la migración, esto puede hacerse sin detener las aplicaciones ni afectar a los usuarios. Veamos ahora los componentes principales que aparecen en el diagrama. En primer lugar, tenemos el source lugar de origen, que es donde los datos se encuentran inicialmente. En segundo lugar, tenemos el target lugar de destino, que es donde queremos trasladar esos datos. Por lo tanto, toda migración implica siempre un origen y un destino. Ese es un concepto fundamental que deben recordar. Ahora revisemos el proceso de migración, porque suele ser un tema muy preguntado en evaluaciones. El primer paso consiste en crear un migration pair. Esto significa establecer la relación entre el lugar de origen y el lugar de destino. El segundo paso es la replicación de los datos. Durante esta etapa, la información comienza a copiarse desde el origen hacia el destino. El tercer paso es la sincronización. Mientras la copia está en proceso, el sistema continúa funcionando y los usuarios siguen generando lecturas y escrituras. Todos esos cambios se sincronizan en tiempo real para asegurar que el destino permanezca actualizado. Este punto es muy importante. Aunque la migración esté en curso, las aplicaciones continúan trabajando normalmente y los cambios no se pierden. Finalmente, llegamos al cuarto paso, conocido como cutover o cambio final. En este momento, el lugar de destino reemplaza al lugar de origen y pasa a ser el almacenamiento activo. La idea clave aquí es que el lugar de destino toma el control sin generar impacto para las aplicaciones. Si observan la parte izquierda del diagrama, verán que el host continúa realizando operaciones de entrada y salida durante todo el proceso. Esto significa que la migración es transparente para el servidor y para los usuarios. Otro elemento importante es el intercambio de información del lugar que ocurre al final del proceso. Desde la perspectiva del servidor, parece que sigue utilizando el mismo disco. Sin embargo, los datos ya se encuentran físicamente en otra ubicación. El resultado es una transición transparente y sin interrupciones. La sincronización merece una mención especial. Durante la migración, cualquier dato nuevo o modificación realizada por los usuarios se replica también hacia el destino. De esta manera, ambos lados permanecen alineados hasta completar el proceso. ¿Para qué se utiliza la migración en entornos reales? Uno de los usos más comunes es la actualización de sistemas de almacenamiento. Permite mover información desde plataformas antiguas hacia plataformas nuevas sin afectar la operación. También se utiliza para mejorar el rendimiento, por ejemplo, al migrar datos desde discos HD hacia sistemas SSD o flash. Otro caso frecuente es la modificación de características de un LUN, como cambiar el tipo de tag o ajustar configuraciones internas del almacenamiento. Además, puede emplearse para balancear cargas de trabajo y distribuir datos entre distintos recursos de almacenamiento. Por eso, la migración es una herramienta fundamental para realizar cambios en producción sin interrumpir el servicio. Ahora bien, es importante diferenciar migración de replicación, ya que suelen confundirse. La migración traslada los datos de manera definitiva desde un origen hacia un destino. La replicación, en cambio, mantiene una copia adicional de los datos. Una regla sencilla para recordar es la siguiente: migración significa traslado, replicación significa copia. Entre las principales ventajas de la migración encontramos que no requiere downtime, es transparente para los hosts, ofrece gran flexibilidad y permite realizar actualizaciones en caliente. Sin embargo, también existen algunas consideraciones. El proceso puede consumir recursos del sistema y generar cierto impacto en el rendimiento. Por ello, requiere una adecuada planificación, monitoreo y seguimiento. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que una empresa desea migrar una base de datos almacenada en discos HD hacia un entorno SSD para mejorar el rendimiento. Se inicia el proceso de migración. Los usuarios continúan trabajando normalmente y, una vez finalizado, todos los datos se encuentran en SSD sin que nadie haya percibido el cambio. Ese es precisamente el objetivo de esta tecnología. Si tuvieran que recordar una sola frase para el examen, sería la siguiente: la migración permite mover datos sin afectar las aplicaciones. También es importante evitar algunos errores comunes. No debemos pensar que la migración requiere detener el servicio. Tampoco debemos confundirla con un backup o asumir que mantiene copias indefinidamente. Su propósito es realizar un movimiento controlado y definitivo de los datos. Como resumen, recuerden que la migración mueve datos entre LUNs, funciona sin tiempos de inactividad y es transparente para los usuarios.
El flujo general siempre sigue la misma secuencia: crear el paro de migración, copiar los datos, sincronizar los cambios y realizar el cambio final hacia el destino. Para concluir, la migración es una de las funciones más importantes dentro de las operaciones reales de almacenamiento. Permite actualizar plataformas, mejorar el rendimiento, redistribuir cargas y modernizar infraestructuras sin detener los sistemas. Y justamente eso es lo que se espera en un entorno de Enterprise moderno: realizar cambios y mejoras continuas manteniendo los servicios siempre disponibles.